pensemos en esto por un segundo. ¿Cómo es posible que una revolución que luchó hasta la muerte por la libertad termine coronando a un emperador? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esa contradicción, explorando uno de los periodos más increíbles y determinantes de la historia, el Imperio Napoleónico. Una era que nos enseña mejor que ninguna cómo la búsqueda desesperada de orden puede llevarnos a lugares totalmente inesperados. Y esa es justamente la gran paradoja que vamos a analizar. ¿Cómo es que una lucha brutal por libertad, igualdad y fraternidad acaba con un tipo poniéndose una corona a sí mismo? Para entender esta transformación, que parece una locura, tenemos que irnos hasta el corazón del caos del que surgió Napoleón. El ascenso de Napoleón no fue un accidente, para nada. Para entenderlo de verdad, primero hay que ver cómo era la Francia de la que salió. Una nación, la verdad, hecha pedazos, hundida en una crisis tremenda y desesperada por encontrar un líder. Miren, antes de 1789, Francia estaba como atrapada en el tiempo, en lo que se conoce como el Antiguo Régimen. O sea, un sistema súper rígido, con jerarquías sociales, el poder absoluto del rey y una desigualdad brutal. Pero entonces, ¡pum!, estalla la Revolución Francesa y lo rompe todo en 1000 pedazos, prometiendo un mundo nuevo, un mundo basado en la libertad y la igualdad para todos. Pero claro, una cosa es destruir el viejo sistema y otra, muy distinta, es construir uno nuevo. Y lo que vino después, bueno, fue una década de caos puro y duro. Facciones políticas que se mataban en las calles, una economía por los suelos y encima toda Europa aterrada declarándole la guerra a esta nueva república para que sus ideas peligrosas no se contagiaran. Todo este desorden genera algo que los politólogos llaman un vacío de poder. Es ese momento crítico en el que la gente simplemente deja de creer en sus instituciones. Se abre como un hueco, un abismo, y la sociedad empieza a pedir orden y estabilidad por encima de cualquier otra cosa. Y fue justo en ese abismo donde apareció la figura de Napoleón Bonaparte. A ver, Napoleón no entra en escena como el típico político, ¿eh? Su poder no venía de los debates ni de los salones. Para nada. Su poder venía del campo de batalla. Él era el general victorioso, era la personificación de la fuerza en un momento en que Francia se sentía más débil y vulnerable que nunca. A este fenómeno se lo conoce como militarización de la política. Pasa cuando el ejército se convierte básicamente en la única institución que la gente respeta y que funciona. Para un pueblo harto de políticos corruptos y de caos, Napoleón no era solo un general, era un héroe que los defendía de sus enemigos. Y muy pronto muchos empezaron a pensar, oye, si pudo salvarnos de los de afuera, ¿por qué no podría salvarnos de nosotros mismos? Y su ascenso fue meteórico, de verdad. A finales de los 90, era un general famoso por sus victorias. Para 1799, ¡zas!, da un golpe de estado. Y en solo 5 años más, en 1804, se corona a sí mismo emperador de los franceses. Fue una toma de poder increíblemente rápida y muy, muy bien calculada. Y esto nos lleva a una ironía tremenda de la historia. A veces, las revoluciones terminan creando justo lo contrario de lo que buscaban. No es un caso único. Después de tanto caos y violencia, el deseo de orden y estabilidad se vuelve tan, pero tan fuerte que la gente está dispuesta a entregar sus libertades a cambio de un poco de seguridad. Una vez en el poder, Napoleón se dedicó a construir un estado a su medida. Y lo que creó fue una mezcla bastante extraña, pero súper poderosa. Por un lado, el autoritarismo de los reyes de antes. Y por el otro, algunas de las ideas más revolucionarias que justamente los habían derrocado. Pero, ¿cómo logró que la gente aceptara su autoridad? Bueno, lo hizo con una astucia política increíble. Construyó lo que se llama legitimidad, dándole al pueblo justo lo que quería. Victorias militares que devolvían el orgullo, estabilidad después de años de caos y la promesa de que, oye, los logros más importantes de la revolución no se iban a perder. Su sistema se apoyaba en 2 pilares que parecen totalmente opuestos. Por un lado, una autoridad de hierro, centralizada, con todo el poder en sus manos. Y por el otro, la consolidación de algunas de las reformas revolucionarias más importantes, como la idea, radical para la época, de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Y aquí llegamos a lo que es, probablemente, su legado más duradero, el Código Napoleónico.
Esto no era un simple libro de leyes. Era, digamos, el nuevo sistema operativo para Europa. Estableció la igualdad jurídica, protegió la propiedad privada y barrió con lo que quedaba de los privilegios de la nobleza. Básicamente, creó las reglas del juego que la nueva burguesía necesitaba para crecer, un sistema que se expandiría por todo el continente. Claro que todo esto no fue gratis. Este nuevo orden, impuesto con mano de hierro, venía con un precio altísimo. La solución de Napoleón al caos generó sus propios problemas. Un control autoritario, guerras que parecían no tener fin y, al final, una resistencia feroz en su contra. El trato que Napoleón le ofreció a Francia era muy claro. Era algo así como: mantenemos algunos derechos clave de la revolución, como la igualdad ante la ley, pero a cambio me tienen que dar otras cosas. Y esas otras cosas eran las libertades políticas, la libertad de prensa, la participación ciudadana y cualquier tipo de oposición fueron simplemente aplastadas en nombre del orden. Y su ambición no se quedó solo en el campo de batalla. Para derrotar a su gran enemigo, Gran Bretaña, intentó ahogarla económicamente con algo llamado el bloqueo continental. Pero, ¿saben qué? Fue un error de cálculo gigante. Subestimó lo conectada que ya estaba la economía europea y al prohibir el comercio con los británicos acabó arruinando a sus propios aliados. Fue un tiro que le salió por la culata. Y esto nos lleva a otra de las grandes paradojas de su imperio. Al conquistar Europa, sus ejércitos no solo llevaban bayonetas, sino también las ideas de la revolución, o sea, la modernización, la igualdad. Pero al imponer estas ideas por la fuerza, despertaron en los pueblos conquistados algo nuevo y muy poderoso: el nacionalismo. La gente en España, en Alemania, de repente dijo: oye, esas ideas nos gustan, pero las queremos para nosotros, no impuestas por un invasor. Al final, fueron estas contradicciones las que derrumbaron todo el imperio. Pero ojo, su colapso dejó una herencia súper compleja, llena de contrastes, que de hecho todavía podemos ver en el mundo de hoy. Al final, su imperio cayó por un problema clásico, lo que se conoce como sobreextensión imperial. Se hizo tan grande que ya no podía controlarse a sí mismo. Es como intentar estirar una liga elástica demasiado. Llega un punto en que simplemente se rompe. Sostener militar y administrativamente un territorio tan enorme fue imposible, incluso para alguien como Napoleón. Su caída, la verdad, fue como una tormenta perfecta. Por un lado, la resistencia nacionalista que él mismo ayudó a crear. Luego, las alianzas de las otras potencias europeas que se unieron en su contra. Después, el error catastrófico brutal de invadir Rusia en 1812, que destrozó a su ejército. Y el golpe de gracia, claro, fue en 1815, en su derrota final y legendaria, Waterloo. Pero, y esto es clave, aunque Napoleón fue derrotado, el mundo que dejó era completamente diferente. Su Código Civil es la base de muchas leyes actuales. El modelo de un Estado fuerte y centralizado se volvió la norma, y la mayor de todas las ironías. Fue su imperio autoritario el que terminó esparciendo por toda Europa las ideas de ciudadanía e igualdad. Ideas que con el tiempo inspirarían a otras naciones a luchar por su propia libertad. Así que, al final, la historia de Napoleón nos deja pensando en algo que sigue súper vigente hoy. La tensión que él intentó resolver a la fuerza es en realidad un desafío eterno. ¿Cómo encontramos el equilibrio justo entre la necesidad de orden de un Estado y la protección de las libertades de la gente? Es una línea muy fina, y la historia nos enseña que esa es una discusión que probablemente nunca va a terminar.